El mundo sigue rompiendo récords de temperatura y estamos alcanzando niveles críticos de los que no se tienen mayores registros. Alex Segura, de La Voz de América, nos tiene la información. Este julio fue el mes más caluroso a nivel global desde que se tienen registros, con una temperatura promedio de 16,95 grados centígrados, según la Organización Meteorológica Mundial. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro futuro? Los datos utilizados para rastrear estos registros se remontan a 1940, pero muchos científicos aseguran que es casi seguro que estas altas temperaturas sean las más cálidas que el planeta ha visto en 120.000 años. Esto es porque sabemos de milenios de datos climáticos extraídos de anillos de árboles, arrecifes de coral y núcleos de sedimentos marinos profundos. En julio se juntaron varios eventos extraordinarios. Primero, el fenómeno de El Niño por el calentamiento del Pacífico tropical, que hace que suba la temperatura global. La pérdida masiva de hielo en la Antártida. Y por último, el estado de la crisis climática. Un claro ejemplo de esta situación extrema es la ciudad de Phoenix, en Arizona, que ha establecido un nuevo récord en julio. Más de 31 días seguidos a más de 43,4 grados centígrados, es decir, 110 grados Fahrenheit. Esto supera el récord anterior de 18 días establecido en junio de 1974. Estamos viendo que estas olas de calor, como las que estamos experimentando actualmente en el suroeste, son más intensas, más frecuentes y de mayor duración. Precisamente la manera en la que están construidas las grandes ciudades es uno de los motivos de esta preocupante situación. De todos modos, la realidad es que la frecuencia de las altas temperaturas sigue acortándose con el paso del tiempo y, según los expertos, los veranos tan calurosos serán algo habitual. Un tema sumamente preocupante. Hay que tener en cuenta que estas variaciones climáticas no son fenómenos que recién están ocurriendo. O sea, muchas personas dicen, ya, pero esto recién está pasando. No, esto ya pasa desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la gravedad viene en que ahora somos mucho más personas, tienes muchas más personas viviendo en regiones donde antes no vivíamos. Por ejemplo, hay datos de inviernos calurosos, de temporadas muy atípicas, ya desde 500 o 600 después de Cristo. Incluso aquí en nuestro país, las culturas Moche, Lima, los Nazca tenían experiencia con el tema del fenómeno del Niño. O sea, hay muchos gráficos de cómo lograron sobrevivir. Incluso hay una investigación muy interesante acerca del fin de los Moche. El señor de Zipán tal vez es el vestigio más importante de la cultura Moche, pero el fin de los Moche se debió paradójicamente debido a que no pudieron contrarrestar un fenómeno del Niño sumamente severo. Ellos desaparecieron cerca del año 700 después de Cristo, pero su actividad económica principalmente, o sea, subsistían de la agricultura y de la pesca. Y hay estudios, efectivamente el fenómeno del Niño es muy antiguo, tiene data de hace miles de años. El problema hoy en día es que, como tú bien dices, somos muchas más personas, vivimos en zonas muy distintas, tenemos muchas más necesidades. Así es. Y uno se da cuenta sin tener que irse lejos. Ayer nada más paseaba y circulaba, por ejemplo, por la Costa Verde. Estamos agosto. Y la gente estaba en la playa. Y no estoy hablando de los surfistas que se bañan todo el año, no estoy hablando de aquellos que hacen nado profundo. No, estaba la gente veraneando con sus hijos, en familia. Estaba como podías esperar en un domingo de marzo. Así es. Lo más crítico de esto es que vamos a enfrentar situaciones como en Phoenix, en Estados Unidos, que cumplen 31 días con más de 43 grados de calor, pero tienes otras regiones donde empieza a llover y no para de llover. O sea, regiones que se empiezan a inundar y otras donde tienes una sequía durísima. Y hemos visto ya que hay un impacto muy duro en un terreno, por ejemplo, que se ha secado por una sequía y luego cae la lluvia. No es que absorba el agua, se forma como una costra y el agua empieza a desbordarse y genera todos los desastres que hemos estado viendo. No es un impacto económico durísimo. No solamente se pierden cultivos, se pierden animales, empiezan a aumentar muchas cantidades de enfermedades, hay daño de infraestructuras. Es una serie de problemas que vienen encadenados. Problemas encadenados y, por ejemplo, hoy en esta temporada hay agricultores que empiezan a sembrar. Pero, ¿con qué garantía van a sembrar sus productos? No solamente porque, por ejemplo, los fertilizantes siguen altos, sino porque habrá agua, habrá inundación. ¿Podré realmente cosechar eso que sembré? ¿Mi tierra seguirá sirviendo? ¿O mejor me guardo y espero a ver
qué pasa el próximo año. Así es, y no solamente el tema de que vas a depender del agua, o sea, va a llover, no va a llover, sino porque empiezan a aumentar las plagas. En muchos casos, las plagas destruyen los cultivos, cae una helada, te destruye los cultivos, viene una inundación, te destruye, o sea, te quedas sin cultivos. Lo mismo pasa con una sequía. Entonces, es una serie de elementos que hay que ver muy bien cómo contrarrestar. De hecho, veíamos opiniones de analistas que sugieren ya dejar ciertos cultivos y optar por vegetales, por plantas que sean más resistentes a estas variaciones del clima. Lamentablemente, somos un país que desarrolla mucho la agricultura, tenemos más de 3.600 variedades de papa y con un clima de este tipo, tal vez muchas vayan a desaparecer o no se puedan cosechar como se cosechaban antes. Además, estamos muy acostumbrados. Actualmente, no necesariamente cuando nosotros crecíamos, éramos más chicos, habían temporadas donde desaparecían ciertas verduras y ciertas frutas y no las comíamos. Había la temporada del mango o la temporada de la palta y era como que todos comíamos eso. Hoy en día uno quiere comer palta todo el año y que esté cremosita y rica todos los días. Uno quiere la fruta, la fresa todo el año, cuando son productos altamente sensibles, altamente estacionales, lo que hace que hayan biohuertos, cultivos especializados, que en medio de esta situación climática no solamente se vuelven costosísimos, sino que probablemente también tengan altas pérdidas. Así es, y de hecho, o sea, en el último fenómeno del Niño, o sea, el Niño costero, las exportaciones de mango, de espárragos y de paltas fueron las que más se vieron afectadas. Es que la zona de Ica además tiene un problema de agua, es una zona desértica. Y si bien muchas veces se han hablado de los planes para ayudar a generar nuevas formas de ayudar con la manera de que el agua llegue, nunca se ha hecho absolutamente nada. Así es sumamente preocupante.